Nuevos estudios muestran que 56 millones de estadounidenses no podrán permitirse jubilarse en 2023. Muchos no tienen ni un solo dólar ahorrado para su futuro, y mucho menos un plan de jubilación. Con el costo de las necesidades básicas por las nubes, cada vez es más difícil para la gente ahorrar dinero para sus años de vejez. La dependencia que muchos grupos tienen de las prestaciones de la seguridad social está agotando rápidamente este importante fondo gubernamental y dejando a los estadounidenses en una situación financiera extremadamente precaria. Según las estimaciones de Pew Research, los hogares tendrán que pagar más de $13,000 adicionales en impuestos cada año para financiar las jubilaciones de nuestra población que envejece. Esto significa que incluso las generaciones más jóvenes sentirán el impacto de esta crisis, y muchos de nosotros tendremos que reducir nuestro nivel de vida para llegar a fin de mes. Eso es lo que vamos a exponer hoy. Pero antes de continuar, le pedimos que apoye nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba. Y no olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos videos. A menos que se produzca una importante corrección del rumbo antes del final de la década, la mayoría de los trabajadores de Estados Unidos se enfrentarán a importantes dificultades para jubilarse. Un número creciente de economistas, investigadores y organismos oficiales advierten de una nueva y sombría realidad a la que se enfrentarán los estadounidenses tras su jubilación. Hace tan solo un par de meses, un nuevo estudio publicado por el Pew Charitable Trust estimaba que 56 millones de trabajadores del sector privado no podrán permitirse jubilarse en 2023. Estas personas no tienen un plan de jubilación ni ahorros significativos para mantenerse económicamente si dejan de trabajar. Los programas gubernamentales, incluida la seguridad social, solo pueden proporcionarles menos del 25% de la cantidad que necesitan para salir adelante mes a mes. Para la vicepresidenta de Consumer Insights, Italians Life, Katie Levine, la nación puede estar enfrentándose más a una catástrofe de jubilación que a un reto o incluso una crisis de jubilación. La mayoría de los estadounidenses están ahorrando demasiado poco para su futuro en estos momentos. La generación X y los millennials se sienten cada vez más inseguros sobre su capacidad para jubilarse en algún momento de sus vidas. Y echando la vista atrás a los últimos más de 10 años, ¿quién puede culparles?, dice Levine. Desde las crisis financieras a la política pasando por la pandemia, todos tenemos motivos para preguntarnos qué más puede haber a la vuelta de la esquina. El nuevo sondeo de la firma entre unos 1,000 hogares estadounidenses de clase media con ingresos superiores a $75,000 o activos invertibles de $150,000 o más señala que la volatilidad de los mercados y las recurrentes recesiones económicas están dificultando enormemente la planificación de la jubilación para las generaciones más jóvenes, que pueden estar tan poco preparadas como muchos baby boomers que alcanzan la edad de jubilación, con tantos riesgos, especialmente cuando las oscilaciones del mercado bursátil acabaron con el 25% de las cuentas 401k el año pasado. Muchos hogares están cambiando por un futuro financiero más seguro solo para llegar a fin de mes. La encuesta reveló que las pérdidas bursátiles y los vientos económicos en contra llevaron al 46% de los encuestados a afirmar que han reducido o dejado de ahorrar para la jubilación sin planes de aumentar sus niveles de ahorro en un futuro próximo para compensar el descalabro. En la actualidad, casi la mitad de los estadounidenses afirman que los gastos cotidianos están aumentando tan rápidamente que no podrán permitirse cubrir las necesidades básicas en el futuro, y esto se considera uno de los mayores riesgos para el éxito de la jubilación. Este porcentaje es superior al 44% de 2022 y al 38% de 2021, según el informe Life Troublingly de la IENT. Alrededor del 40% de los trabajadores admiten que su estrategia de jubilación se ha descarrilado y no están seguros de cuándo o cómo volverán a encarrilarla. Otras estadísticas revelan que un notable 61% de los estadounidenses afirma tener más miedo a quedarse sin dinero que a morir, y muchos de ellos no están seguros de sus posibilidades reales de alcanzar un futuro financiero próspero cuando lleguen a la edad de jubilación. Además, el 41% afirma que no tiene un plan financiero para la jubilación y que simplemente lo resolverá cuando llegue, mientras que el 56% no sabe por dónde empezar a planificar más allá de tener una cuenta de jubilación básica como una 401 o una IRA. Al mismo tiempo, la inminente insolvencia del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Supervivencia de la Seguridad Social, que financia aproximadamente una cuarta parte de las prestaciones del programa, va a dejar a muchos estadounidenses que creían que tendrían acceso a la prestación cuando se hicieran mayores en una situación financiera extremadamente vulnerable. Se espera que el fondo gubernamental se quede sin dinero en menos de una década, y el programa dependerá únicamente de los impuestos sobre las nóminas para su financiación. La razón por la que el fondo se está agotando es que muchos baby boomers que cotizaron a la seguridad social como trabajadores están cobrando ahora esas prestaciones.
también están viviendo más que las generaciones anteriores, y no hay suficientes ingresos procedentes de la mano de obra actual para compensar la diferencia. En otras palabras, no son solo los trabajadores de más edad sin un gran saldo en su cuenta de corretaje los que tienen problemas. El hecho de que tanta gente no tenga suficiente dinero para financiar sus gastos básicos va a costar al gobierno más de $1 billón cuando tenga que intervenir para prestar asistencia, especialmente cuando recaude menos ingresos fiscales de los trabajadores estadounidenses. Un análisis separado del Centro de Investigación Pew estima que el gobierno federal va a incurrir en unos costes de unos $964 mil millones entre 2023 y 2040 debido a la insuficiencia de ahorros para la jubilación, mientras que los estados gastarán unos $340 mil millones. Sus cálculos exponen que esto supone 1,3 billones en costes que los gobiernos y, por tanto, los contribuyentes, tendrán que soportar. Las cifras son bastante claras. La mayoría de la gente no tendrá ingresos significativos para vivir dado su nivel actual de ahorro. El año pasado, aproximadamente el 43% de los hogares formados por personas de 65 años o más tenían menos de $75 mil de ingresos, que es la cantidad de ingresos que, según Pew, indica vulnerabilidad financiera. Y para 2040, va a haber un aumento del 45% en el número de esos hogares, lo que significa que 32,6 millones de personas más van a tener menos de $75 mil de ingresos. La brecha entre los recursos que tendrán los jubilados y los que necesitan es considerable. En 2022, el déficit medio será de $6.740. Para complicar aún más las cosas, a medida que nuestra población envejezca, habrá menos trabajadores en relación con el número de personas mayores que se enfrenten a estos déficits, por lo que un número menor de personas tendrá que cubrir estos grandes costes. De hecho, el análisis destaca que se espera que la tasa de dependencia por edad, es decir, la relación entre los hogares con personas de al menos 65 años y los que están en edad de trabajar, crezca casi un 50% en las próximas 2 décadas. En 2020, había 37 hogares con personas de 65 años o más por cada 100 hogares en edad de trabajar, pero esa proporción se disparará a 54 hogares con personas mayores por cada 100 hogares en edad de trabajar en 2040. En consecuencia, el gasto adicional necesario en programas como la Seguridad Social y Medicare recaerá sobre los hombros de una parte menor de la población en edad de trabajar. Pew informa de que la responsabilidad adicional de los contribuyentes debida a un ahorro inadecuado para la jubilación ascenderá a unos $14 mil por hogar, pero con la caída de los salarios, la disminución de los empleos de clase media y el aumento del coste de la vida, muchas familias no podrán cubrir ese coste añadido, y probablemente tampoco podrán colmar el déficit de ingresos de jubilación al que se enfrenta la envejecida población activa estadounidense. Así pues, millones de hogares se verán obligados a reducir su nivel de vida en la jubilación a medida que los trabajadores estadounidenses envejezcan. Unos ahorros de jubilación inadecuados provocarán importantes reducciones en los ingresos de jubilación, por lo tanto, la calidad de vida de muchos se verá mermada, escribieron los analistas. Las generaciones jóvenes no suelen pensar con tanta antelación, pero el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, señala que los crecientes costes actuales de la vivienda y la atención sanitaria también limitarán su capacidad para empezar a constituir sus propios ahorros para la jubilación. El multimillonario empresario sostiene que Estados Unidos está experimentando una crisis de jubilación silenciosa que no aparece en los titulares ni llama la atención porque no es inmediata, escribió Fink. No es el problema de este año, ni siquiera del año que viene, pero es una crisis, y cuanto más retrasemos la conversación sobre ella, mayor será la crisis. Afirma que gran parte del problema tiene su origen en la combinación de una mayor esperanza de vida y el descenso de las tasas de fertilidad. En una carta enviada al Fondo Monetario Internacional, Fink expuso que las tasas de fertilidad han caído a un mínimo histórico de 1,7 nacimientos por mujer en Estados Unidos. El resultado será una población activa más reducida y hará que los ingresos crezcan más lentamente o incluso disminuyan, subrayó Fink. Por su parte, el FMI afirma que este problema se viene gestando desde hace décadas y que puede estallar en menos de 7 años. Al igual que muchas naciones desarrolladas, Estados Unidos se enfrenta a las repercusiones del envejecimiento de la población y la disminución de la mano de obra. Con menos personas cotizando a las pensiones y otros sistemas de jubilación, cada vez es más difícil garantizar a los estadounidenses mayores un nivel de vida decente durante la jubilación. Esta es también una de las principales preocupaciones de los académicos del Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College. Millones de familias tendrán que recortar tanto en lujos como en necesidades para poder sobrevivir. En algunos casos,
Los jubilados no podrán disfrutar de las mismas cosas que les hicieron felices en sus años de trabajo. Puede que tengan que salir a cenar menos a menudo, por ejemplo, o que ya no puedan viajar. Para otras personas, la situación será más grave, señalaron los investigadores. Para sobrevivir, los jubilados tendrán que vender bienes valiosos como la casa familiar, o puede que tengan que saltarse comidas y medicamentos solo para salir adelante. Los trabajadores con ingresos medios pueden convertirse en jubilados con ingresos bajos cuando lleguen a la tercera edad, mientras que los trabajadores con ingresos bajos pueden caer por debajo del umbral de la pobreza. Otro aspecto preocupante de este problema es el hecho de que cada vez más trabajadores estadounidenses pierden la confianza en que tendrán medios suficientes para superar la jubilación. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College reveló que solo el 18% de los encuestados afirmaron sentirse seguros de que podrán alcanzar cierto nivel de seguridad en la jubilación. Esto supone un descenso de 10 puntos con respecto a la encuesta de 2022, cuando la proporción de trabajadores confiados era del 28%. Por el contrario, el porcentaje de trabajadores que dijeron no sentirse seguros sobre cuánto dinero retirar de su jubilación saltó al 36%. Por encima de la tasa de respuesta de 2022 del 28%. La última vez que se produjo un descenso de la confianza de esta magnitud fue en 2008, durante la crisis financiera mundial, afirma Craig Copeland, director de investigación de beneficios patrimoniales de la institución. Esto demuestra que el clima económico actual, en particular la inflación, está erosionando la confianza que los estadounidenses tenían en sus preparativos para la jubilación de cara a la pandemia. La mitad de los jubilados afirmaron que su gasto global es mayor de lo esperado, lo que supone un aumento con respecto al año pasado, que fue de 1/3. Y la proporción de jubilados que consideran que su estilo de vida durante la jubilación es peor de lo que esperaban está creciendo rápidamente. Puede que aún no estemos viendo lo peor de la crisis de la jubilación, pero está claro que ya está aquí. Deberíamos prestar mucha atención a los retos a los que se enfrentan hoy los baby boomers porque nos espera un destino similar. En su día fueron la generación más rica de Estados Unidos, y ahora millones de ellos se sienten inseguros económicamente y cada vez más cerca de la pobreza. Con una recesión a las puertas, nuestro futuro parece incierto. Llegados a este punto, deberíamos empezar a hacer todo lo que esté en nuestra mano para cambiar el curso de las cosas antes de que nuestro nivel de vida se deteriore aún más. Gracias por leernos.